Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Gloria a ti, mi Dios. Hermanos, esta noche vamos a enfocar el estudio bíblico de hoy en lo que es nuestro caminar cristiano. Y como he dicho en otras predicaciones, el caminar cristiano no es fácil, no es fácil. Y la razón por la que digo esto es porque la carne siempre trata de arrastrarnos hacia el mundo y el Espíritu Santo trata de alarnos hacia Dios. Y esto causa un conflicto interno dentro de todo cristiano. Y causa un conflicto interno porque en ocasiones las tentaciones son difíciles de rechazar. Porque todos tenemos deseos de la carne. Querramos admitirlo o no, pero todos tenemos deseos de la carne. Y en ocasiones esas tentaciones son difíciles. Y fíjense que estoy diciendo difícil y no imposible. Esto me recuerda de un proverbio de los indios americanos. Amén. Y se trata de un niño que está hablando con su abuelo. Y el abuelo le dice al niño: mi hijo, dentro de ti hay una gran pelea. Hay dos lobos feroces que están peleando en todo momento. Está el lobo bueno y está el lobo malo. Y es una pelea a la muerte y siempre están peleando. Y el niño se les quedó mirando y le dijo: abuelo, ¿y cuál de los dos ganará? Y él dijo: el que tú escojas alimentar. Y esto es algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero es un proverbio bastante sabio porque es la realidad. Si nosotros escogemos alimentar los placeres de la carne, las tentaciones, eso será lo que gane en nuestra vida. Y eso es lo que hace ese conflicto interno que tenemos dentro de nosotros, que siempre causa esa confusión, esos deseos incontrolables de la carne. Hermanos, el Espíritu Santo nos guía en dirección a Dios. Y la carne, como les dije, trata de arrastrarnos en dirección contraria. Lo que sucede con frecuencia es que muchos ceden a los impulsos de la carne. En otras palabras, decimos en nuestra mente: bueno, por una vez que yo haga esto, no pasa nada. Pero eso no es la realidad. Porque a eso se le llama pecar deliberadamente. Y eso es algo que les voy a decir algo que quizás no lo sepan. No le agrada a Dios. No le agrada a Dios. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que pecar deliberadamente es algo adictivo. Como les he dicho en otras ocasiones, el pecado es contagioso. Y esto quiere decir que hacemos esto una vez, no pasó nada, lo hacemos la segunda vez y lo hacemos la tercera vez, y cuando venimos a ver, estamos en un círculo completo, un círculo que nos lleva a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, y eso nos separa completamente de la presencia del Señor. Porque el Señor mismo nos dice que Él no puede estar en el pecado, Él no puede habitar en el pecado. El pecado es lo que nos separa a nosotros de la presencia de Dios. Pero con frecuencia los cristianos permiten que el enemigo nos separe. Como dije, los impulsos de la carne en ocasiones son difíciles de resistir. Y con frecuencia ahogan la voz del Espíritu Santo. Porque todos aquí tenemos al Espíritu Santo como mora dentro de nosotros, ¿amén? Pero con frecuencia ahogan esa voz para que no la podamos escuchar. Pero la realidad es que no existe razón por la que esto suceda en la vida de un cristiano fiel. Así que en esta predicación, hoy vamos a aprender lo simple que es alcanzar la gloria de Dios en todo momento. Hoy vamos a descubrir el secreto de cómo mantener una fe que agrada a Dios. Amén.
Y quiero que vayan conmigo ahora a Lucas capítulo 18 y vamos a leer del 15 al 17. Lucas capítulo 18 del 15 al 17. Vamos a ver lo tan simple que es agradar a Dios, lo tan simple que es alcanzar su gloria y permanecer en ella. Amén. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra de Dios: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cuando dicen gloria a Dios. Y yo estoy seguro que muchos aquí, si no todos, hemos leído estos versículos en numerosas ocasiones. Pero también creo que muchos no se han dado cuenta de la importancia tan grande que existe en ellos. Digo esto porque lo primero que podemos apreciar aquí es que las personas traían niños al Señor para que Él impusiera sus manos sobre ellos. Y la imposición de manos era una costumbre en el pueblo judío, la cual podemos encontrar en el Antiguo Testamento cuando algunos de los patriarcas pedían la bendición y consagración de Dios de sus hijos y de los sacerdotes. Amén. Y es una costumbre que continúa en la iglesia cristiana de hoy. Amén. Lo segundo que podemos apreciar es que los discípulos actuaron de manera incorrecta. Incorrecta. Digo que actuaron incorrectamente porque ellos reprendían a las personas por traer los niños al Señor. Y esto era algo que iba en directa oposición a las costumbres de ese entonces. Amén. Y lo tercero que podemos apreciar es que el Señor nos enseña que los niños también necesitan nuestras oraciones. Los niños necesitan nuestras oraciones. Pero todo esto es lo que podemos apreciar a primera vista, lo que está por arriba, sin tener mucho esfuerzo. Pero en estos pasajes bíblicos existe la clave de lo que tenemos que hacer para evitar ser seducidos por las tentaciones. Lo que tenemos que hacer para siempre estar en la presencia de Dios. ¿No lo pueden ver? Bueno, vamos a examinar estos versículos un poquitico con más de profundidad. Y vamos a descubrir lo que tenemos que hacer para permanecer en la presencia de Dios en todo momento. Fíjense bien, aquí dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Unas palabras bien fuertes, pero si no meditamos en ellas no nos damos cuenta de la importancia que hay aquí. Porque ahora debemos preguntarnos, ¿por qué les dijo el Señor esto? ¿Les estaba diciendo el Señor a ellos y a nosotros que tenemos que mantenernos como niños espiritualmente? La respuesta es no. Nosotros no podemos mantenernos como niños espiritualmente. Nosotros estamos llamados a crecer espiritualmente. Amén. Tenemos que buscar ese crecimiento espiritual, porque dejar de crecer espiritualmente es una anormalidad. No es normal que una persona que lleve 20 años en una iglesia no crezca espiritualmente. No es normal. Sin embargo, la falta de crecimiento espiritual es algo que se manifiesta con frecuencia en el pueblo de Dios. Ya no debemos preguntarnos por qué sucede esto, por qué existen tantos que dejan de crecer espiritualmente. Una de las razones por la que esto sucede, y yo diría que es la razón principal, es porque un buen porciento de los cristianos encuentran que hacer la voluntad de Dios en todo momento es un poco difícil. Entonces dicen amén. Dile que tienes al lado, no es fácil la cosa, ¿eh? Y la razón por la que tantos cristianos encuentran hacer la voluntad de Dios algo difícil es porque muchos quieren jugar en los dos equipos. Quieren jugar en los dos equipos a la misma vez. Pero como he repetido en otras predicaciones, esto es imposible
O estás o no estás. No hay tregua en el medio. Es como encontramos en la Biblia en 1 Corintios 10:21 que nos dice así: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O estás o no estás. Hermanos, la realidad es que si no estamos perseverando en hacer la voluntad de Dios, si no estamos perseverando en conducir una vida en santidad, entonces nuestro crecimiento espiritual será completamente detenido. ¿Qué les estoy tratando de decir con todo esto? Lo que les estoy diciendo es que no podemos permitir que nada detenga nuestro crecimiento espiritual. Y esto es algo que solo lograremos cuando construimos sobre la roca. Amén. Tenemos que tomar los principios básicos de Jesucristo, guardarlos en nuestro corazón y empezar a construir sobre esa fundación. En otras palabras, los principios de Jesucristo tienen que ser parte de nuestra vida. Y voy más allá. Tiene que ser la parte principal de nuestra vida. Con esto en mente, entonces podemos fácilmente apreciar que cuando el Señor reprendió a los discípulos o a los apóstoles porque ellos no permitían que los niños se acercaran, Él no implicó o dijo que debemos mantenernos como niños espiritualmente. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Hermanos, para poder responder esta pregunta, vamos a tener que analizar 3 características muy especiales de un niño. Porque aquí está el secreto. En 3 características muy especiales de los niños. Dile que tienes al lado, son 3 características. La primera característica de los niños es que los niños confían implícitamente. Los niños confían implícitamente. Esta característica es algo que todos los padres de familias conocemos. Todos los que hemos tenido niños. Permítame una anécdota. Yo me acuerdo de que cuando mi hijo era un niño, chiquitico, él me preguntó una vez acerca de un cantante muy, muy popular. Y me dijo: papi, ¿cómo es que este hombre ha llegado a ser tan gran estrella y demás? Y yo le contesté una tontería, porque yo estaba bromeando, no estaba nada serio. Yo conocía bien el cantante, pero le dije: mijo, ese es que lo que sucede es que ese hombre se vestía con un traje de bailarina y se ponía la nariz roja de payaso y salía en el escenario y ahí tocaba y la gente se volvía loca por ver el espectáculo ese. Y después que se acabó esa conversación, claro, yo estaba bromeando, pero él no lo sabía. Se acabó la conversación, yo ni pensé más en eso, ni más nada, hasta un día que llegó de la escuela un poco disgustado. Y yo lo veo y le digo: hijo, ¿qué te pasa? Y se he pasado el bochorno más grande de mi vida. Digo: ¿pero por qué, mi hijo? ¿Qué pasó? Dice: porque en la clase de música preguntaron acerca de ese cantante que yo te pregunté. Y yo fui el primero en levantar mi mano. Y cuando el maestro preguntó que cómo había sido él tan famoso, cómo había llegado a esa fama. Y cuando yo le dije lo que tú me dijiste, todos se rieron de mí. Y me miraron con una cara bien extraña. Vaya, uno no piensa en estas cosas, pero es que los niños, vaya, en ese momento me sentí pero malísimo. Fíjate, pero ya no había regreso. Pero los niños confían implícitamente, hermanos, implícitamente. Nuestros hijos confían en lo que decimos, sin dudar. Pero, esto es algo que muchos cristianos no hacen. No hacen. Muchos cristianos claman confiar en Dios implícitamente, pero en realidad ese no es el caso. No les digo que no confiemos en Dios nunca, pero sí les digo que existen numerosas personas que dudan más
de lo que confían. Escuchen bien. Y es exactamente por esa razón que el Señor también duda de lo que pueda hallar en la tierra cuando regrese. El Señor dice, ¿hallaré fe en la tierra? La fe, el confiar en Dios en todo momento es algo esencial en la vida de todo cristiano fiel. Si queremos vivir vidas victoriosas, nuestra fe no puede ser una que bandee de un extremo al otro. No, hermanos, nuestra fe tiene que ser constante y firme. Sé que en ocasiones, debido a circunstancias o situaciones, a nosotros se nos hace difícil mantenernos firmes. Se nos dificulta al tener que pasar por situaciones difíciles. Pero fíjense bien que les repito, se nos dificulta. Y no les digo que se nos hace imposible. ¿Saben por qué? Porque todo es posible para Dios. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, confía en Dios. La segunda característica de un niño es que un niño está dispuesto a aprender. Un niño siempre está dispuesto a aprender. Esta es una característica que todo padre conoce muy, pero muy bien. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han escuchado esa pregunta tan famosa? ¿Por qué? De nuestros hijos. ¿Ah? Y tú le contestas, no, porque. ¿Y por qué? No, porque. ¿Y por qué? Es la pregunta sin fin. Es la pregunta sin fin. Siempre seguido por el segundo, el tercero, ¿y por qué? Pero esta pregunta es la que nos demuestra el deseo de aprender y conocer que tienen los niños. Lamentablemente, muy pocos cristianos retienen esta característica. En muchas ocasiones permitimos que las situaciones que nos rodean bloqueen nuestro entendimiento. Lo bloquean por completo. En muchas ocasiones permitimos que las situaciones que nos rodeen cierren nuestra mente. Y no estamos dispuestos a aprender y o a escuchar. Lo que sucede entonces es que nosotros mismos nos encerramos en esa prisión de preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Cuántos han pasado por esa celda? ¿Por qué a mí? Y seguimos ahí atrapados, ¿por qué a mí? En vez de preguntarle a Dios el porqué de la situación. Hermano, porque le voy a decir algo. Todo lo que sucede, todo lo que nos sucede a nosotros, sea bueno o sea malo, hay una razón por ello. Puede ser una acción o una falta de acción nuestra. Y cuando le pedimos al Padre, Señor, ¿por qué? El Padre nos va a demostrar exactamente por qué. Y de esa lección tenemos que aprender para no reincidir a caer. Pero en vez de preguntarle al Padre ¿por qué? Nosotros mismos nos atrapamos. ¿Por qué a mí? Hermano, es hora de dejar de preguntar ¿por qué a mí? Y preguntarle a Dios, Padre, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué acción mía causó esto? ¿O qué inacción mía causó esto? ¿Y saben qué? Nuestro Padre nos ama de tal manera que cuando le preguntamos, cuando llegamos a Él con un corazón dispuesto, humillado y rogando, Él nos responde. El Espíritu Santo que tenemos dentro nos guía y nos deja saber exactamente el porqué. Y nos libra de esa prisión de por qué a mí. Hermanos, no podemos dejarnos encerrar en la ignorancia. No podemos dejarnos encerrar en una prisión de sufrimiento. No podemos dejarnos encerrar en tradiciones, costumbres y o prácticas religiosas. Tenemos que aprender nuestra lección en todo. Como les dije, en lo bueno y en lo malo hay una lección que aprender. En lo bueno vamos a repetirlo y en lo malo vamos a evitarlo. Pero siempre hay una lección que aprender. Y tenemos que estar dispuestos a aprender para poder alcanzar, ver la gloria de Dios. Así que despiertas a que tienes a tu lado y le aprende. Ahora que tienes de leer contigo esto, aprende. La tercera característica de un niño
¿Saben cuál es? El niño ama incondicionalmente. Los niños aman incondicionalmente. Esta es una característica que yo he alcanzado a ver con frecuencia y en ocasiones con mucho dolor. Como ustedes saben, al igual que mi hermano, servimos mucho tiempo en la policía. Y en esta carrera secular se ve cosas horribles. Cosas horribles. Y en muchas ocasiones se veían cosas horribles sucederle a niños. Niños abusados por los padres, por las madres. Niños abusados de tal manera que te salen lágrimas. Estoy seguro que todos lo hemos visto. Y saben, lo más triste de todo es que cuando uno tomaba acción, cuando tomábamos acción, es decir, tratamos de separar al niño de la familia, llevarlo en custodia de protección, los niños sufrían y lloraban porque no querían ser separados de sus padres. A pesar de que habían sido maltratados, abusados, no querían separarse de sus padres. ¿Saben por qué? Porque los niños aman incondicionalmente. El amor del niño es mucho mayor que cualquier sufrimiento o aflicción. Hermanos, y el amor de Dios para con nosotros es de la misma manera. Y este mismo amor es el que Dios desea que todo cristiano fiel sienta por Él. Desde el inicio del mundo, el hombre le ha fallado a Dios. Desde el inicio, el hombre le ha fallado a Dios. Desde el inicio del mundo, el hombre ha puesto condiciones en su amor hacia Dios. Y yo digo, gloria a Dios, que Él no ha hecho lo mismo con nosotros. Gloria a Dios. Aunque no somos perfectos, a pesar de que somos pecadores, Él nos ama de tal manera que cuando nos arrepentimos genuinamente de todo corazón y llegamos ante su presencia arrepentidos y humillados, Él nos perdona esos pecados. Sin embargo, el hombre no obra de la misma manera. Todos nosotros amamos, pero amamos condicionalmente. Si no nos ofenden, amamos. Si nos llevamos bien, amamos. Si la situación no está muy difícil, amamos. Si no se demanda mucho de nosotros, amamos. Pero si estas condiciones no existen, protestamos. Existen muchos cristianos que profesan amar a Dios, pero continúan en vidas de pecado. Ahora yo pregunto, ¿podemos honestamente decir que amamos a alguien a quien herimos a diario? Claro que no, es imposible. La respuesta es no, porque cuando se ama realmente, el amor genuino nos conduce a nunca herir a esa persona que amamos. Entonces, ¿cómo se puede decir que amamos a Dios si continuamos en una vida de pecado? La realidad es que se puede decir, pero no es verdad. El amor incondicional es un amor que vence toda oposición. Es un amor que no tiene límites ni barreras. Es el amor que Dios busca de su pueblo. Él busca que le amemos en todo momento. Él busca que amemos su obra y Él busca que nos amemos los unos a los otros de la misma manera. Con esto voy a concluir. La palabra nos dice, de cierto os digo, y cuando el Señor dice de cierto, esto quiere decir que presta atención. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Con esto aquí el Señor no nos dice que nos mantengamos como niños, ya que en la niñez también existe la inocencia. Y nosotros no estamos llamados a ser inocentes, sino sabios. Amén. Y es por eso que tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que abrir nuestros ojos y ver dónde está el peligro. Porque si tú no estás maduro, no vas a conocer el peligro.
Pero también tenemos que retener algunas de las características de los niños. Aquí está el secreto. Retener algunas de las características de los niños. Si queremos alcanzar a ver la gloria de Dios en todo, hermanos, tenemos que confiar en Dios implícitamente. Tenemos que desarrollar una fe inmovible. Tenemos que estar dispuestos a aprender, no obstante la situación. Aprender de nuestros errores, al igual de como nuestras buenas obras. Aprender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Aprender el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que amar incondicionalmente. Esas son las 3 características que tenemos que retener. Es fácil decir que amamos cuando todo va bien, ¿verdad? Pero amamos igual cuando las cosas no funcionan de la manera que nosotros queremos o pensamos que deberían funcionar. Esa pregunta se la dejo para que se la respondan ustedes mismos. Recibamos pues el reino de Dios confiando en Él para todo, implícitamente, dispuestos a aprender, a escuchar las advertencias que nos da el Espíritu Santo, porque si no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo y permitimos que sea ahogada por esa otra vocecita, recordemos que como al inicio les conté del proverbio indio, al que tú decidas alimentar, ese ganará. Tenemos que estar dispuestos a aprender. Y más importante que todo, hermanos, tenemos que amar a Dios incondicionalmente. No solamente cuando las cosas nos van bien, sino siempre. Decir gloria a Dios. Decir gloria a Dios. A pesar de lo mal que pueda estar la situación. Decir gloria a Dios. A pesar de lo difícil que pueda aparentar. Puede aparentar difícil. Pero recordemos que para Dios no hay nada imposible. Y recordemos, llevo 3 semanas repitiendo este lema, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios.